El contenido que verás a continuación está hecho con fines de entretenimiento. Todos los puntos de vista, consejos, palabras, audios y datos en general están construidos en base a una interpretación personal basada en información libre de distintas fuentes. Se pide discreción. Nuestra forma de actuar parte desde una base de total respeto a las diferentes formas de pensar y actuar. Otro caso sumamente impactante y aterrador es el ocurrido en Guaniquilla de Aguada, en Puerto Rico, donde una familia tuvo que mudarse por las extraordinarias y traumatizantes experiencias que vivieron. Todo empezó el 10 de noviembre del 2005, a las 3 de la mañana, cuando María Rivera, su esposo Nelson y Barbie se encontraban descansando, cuando de pronto escucharon un ruido muy fuerte que provenía del exterior. Asomándose por la ventana para ver de qué se trataba, lograron percibir a un extraño objeto volador en forma de disco, con pequeñas ventanillas en su circunferencia. Este iba envuelto en una especie de luz neblinosa color verde azulado. El objeto se dirigía hacia una zona boscosa tropical que estaba detrás de la casa y que se extendía por kilómetros. María cuenta que en ese entonces ella se dormía hasta muy tarde viendo novelas latinas y que conocían muy bien el ruido de los aviones, ya que vivieron más de 20 años cerca del aeropuerto Kennedy en Estados Unidos. Relata que posteriormente siguieron escuchando el ruido extraño por lo menos 2 veces por semana. Algo extraordinario y sumamente desconcertante estaba a punto de pasar, pues María relata que a las 3 de la mañana escuchó el mismo ruido estruendoso y un tiempo después, alrededor de 15 a 20 minutos, empezó a escuchar a su perra Dora ladrar de manera desenfrenada. Ella decidió ir a ver qué estaba pasando. Nota que la luz del patio estaba apagada y decide encenderla, cuando logra ver cómo la perra estaba tirada patas arriba, como viendo al cielo. Acto seguido dirige su mirada hacia el cerco perimetral que estaba detrás de la perra y logra ver a un par de extrañas criaturas que lo observan fijamente al rostro. Describe que pensó en avisar a su esposo Nelson, pero algo hizo que cambiara de dirección hacia el cuarto de su hija Barbie. En ese entonces ella contaba con 17 años de edad. Al despertarla, las dos se fueron hacia la ventana de la cocina para observar lo que estaba pasando. Las dos descubren que los seres aún seguían parados ahí, mirando fijamente en dirección a la ventana. Ellas miraban a los dos seres fijamente a sus ojos negros, almendrados y enormes. Cuando Barbie le dice a María que la acompañe a la habitación, ya que tiene mucho miedo. Cuando regresa de acompañarla, nota que los seres aún están parados ahí, viendo hacia dirección a la ventana. María se queda viéndolos fijamente y a la criatura que estaba más cerca de Dora le ordena de manera telepática o algo por el estilo que abra la puerta trasera de la casa. María, con terror, se niega rotundamente. En ese punto, ella no sabe qué pasó, solo que despertó por la mañana acostada en su cama. Posteriormente, María pregunta a Barbie sobre lo sucedido y le cuenta exactamente cómo eran los seres que ambas vieron. Nelson cuenta que escuchó ladrar a Dora, pero no le prestó importancia y volvió a dormir. Otro acontecimiento extraño y mucho más invasivo estaba por suceder. El 1 de mayo del 2006, en eso de la medianoche, María se encontraba hablando por teléfono cuando nota que una especie de bombilla luminosa pasó entre los árboles y palos del bosque que estaban detrás de su casa. Ella grita del susto diciendo a su marido que venían por ella. Él tuvo que tranquilizarla. Más tarde, esa misma noche, a las 2 de la mañana, mientras estaban acostados en su cama, escucharon el mismo ruido extraño encima de la casa, pero en esta ocasión pasó algo aún más aterrador. María cuenta que hubo un golpe estruendoso en el techo, que el golpe fue tan fuerte que se cimbró toda la casa. Esa noche los tres durmieron amontonados en la cama de Nelson y María. María dudaba de haber sido abducida esa noche, pero una marca de puntos en círculos en su mano y un ardor junto a la evidencia de que su esposo Nelson notó la puerta trasera de la casa abierta, la hacen creer que sí. La pareja intentó buscar ayuda con el gobernador y algunas televisoras de la región, ahí en Puerto Rico,
pero nada de eso sirvió para aclarar las dudas. El incidente más aterrador estaba por sucederle a María. El 5 de junio del 2006, aproximadamente a las 3 de la mañana, María se encontraba viendo la televisión, como era de costumbre. Fue a la cocina a beber un vaso de leche, para posteriormente irse a dormir, cuando de pronto, al regresar a su habitación, logró captar a una criatura gris viendo por la ventana de la puerta que daba al balcón. Ella menciona que el ser era diferente a los otros. Este se miraba más viejo y tenía una marca en la frente. Parecía más malo y amenazador. Corrió rápidamente a la habitación donde se encontraba su esposo Nelson, el cual agarró un machete para enfrentar al intruso. Salió al balcón, pero no había nadie. María se preguntó, ¿ese podría ser el líder? Las cosas siguieron estando raras en los meses que siguieron. El 22 de octubre del 2006, a las 11 de la noche, hubo un apagón que duró aproximadamente 3 horas. En eso de las 12 de la medianoche despertó a su marido, pues estaba escuchando el mismo ruido extraño y aterrador que ya conocían. Tomaron las linternas para ir a la parte trasera de la casa, pues estaba tan oscuro y penumbroso que no se podía ver nada. Acto seguido, María le habla a su hermana, que se encontraba hablando al teléfono, pero el miedo los incitó a regresar a la casa y olvidarse de la situación. Siguieron pasando sucesos extraños. El 25 de febrero, a eso de las 4 de la mañana, María se encontraba en su habitación. Relata que se encontraba en su habitación, esa que da hacia el frente de la casa. De un momento a otro observó cómo a su campo de visión se hizo presente un platillo volador destellando, de color verde, azulado. Ella cuenta que este platillo medía 9 metros de diámetro y estaba posicionado a una altura de 40 metros del suelo. Ella logró divisar por la ventana del objeto a varios seres pequeños que la estaban observando detenidamente y que para ello se pasaban una especie de telescopio. Todo esto duró aproximadamente 1 minuto. Rápidamente corrió con su marido Nelson para decirle lo que pasaba. Nelson toma su videocámara, pero cuando llegaron, desafortunadamente, el objeto ya no se encontraba ahí. El 21 de mayo del 2007, mi hija Barbie se encontraba sentada en la sala de la casa hablando por teléfono, dice María, con sus amigos de Nueva York, cuando de pronto observó de nueva cuenta la luz verde azulada pasando a través de la ventana de la casa. Ella gritó aterrorizada y corrió rápidamente al dormitorio, donde temblaba de miedo. Después, María cuenta otro detalle curioso. El 2 de junio del 2007, a las 2 de la mañana, su hijo Jonathan, de 21 años, se encontraba dormido en su dormitorio, cuando de pronto una barra verde brillante se materializó en el techo de su habitación, la cual se encontraba en la parte de abajo de la casa. Desde ese momento, él se negó a volver a dormir en esa habitación. Las cosas extrañas aún no terminaban, pues el 14 de agosto del 2007 por la mañana notaron que su perra Dora ya no estaba. Buscaron por todos lados y jamás la encontraron. María cuenta que era imposible que se escapara, pues la perrita permanecía atada durante las noches para que no se escapara. En este punto fue donde tomaron la decisión de mudarse de casa. Y aquí es donde las cosas se pusieron más turbias y aterradoras. El 3 de noviembre del 2007, después de haberse cambiado a otro barrio lejos del lugar, donde ya habían tenido bastantes contactos aterradores con estas entidades, a las 2 de la mañana, antes de quedarse dormida, logró ver como una pequeña bola de luz verde neón del tamaño de un penny entró por la ventana y empezó a moverse por la habitación de un lado a otro, cuando de pronto y de la nada se ve rodeada por varias criaturas extraterrestres. Cuenta que la dejaron inconsciente o algo así, porque al abrir los ojos se encontraba acostada sobre una camilla metálica, pequeña y muy fría. En ese momento le realizaron experimentos muy extraños, los cuales le causaban dolor. Uno de ellos, cuenta María, le pusieron una especie de tubo al lado derecho de su abdomen, a la altura del ombligo, y como si fuera una superaspiradora, le succionó la carne tan fuerte que sentí un dolor de tortura. Ella les pedía que por favor se detuvieran, pero las extrañas criaturas le ignoraban por completo.
Ella se encontraba rodeada por 6 seres pequeños y entre ellos hay uno que era más grande que los otros. María supuso que ese era el líder o algo parecido. María cuenta que sufría de cáncer ovárico y otros padecimientos que afectan gravemente su salud. Después de estos sucesos, ella se curó rápidamente. Cabe resaltar que los sucesos extraordinarios y aterradores vividos por María y su familia ocurrieron en Puerto Rico, un lugar que puede ser considerado como semillero de acontecimientos extraordinarios. No olvidemos que en Puerto Rico se encuentra ubicado en la montaña llamada El Yunque, un lugar lleno de sucesos extraordinarios y aterradores que van más allá de la imaginación. Y dime, ¿qué harías si vas por un vaso de leche a tu cocina y al voltear ves por la ventana un ser extraterrestre de ojos gigantes, negros y amenazadores observándote fijamente, como si algo quisieran de ti, como si te fueran a abducir? Esto fue una historia más de La Voz del Miedo, el podcast.